Buenos días. Hoy vamos a ver cómo gestionamos los espacios de nombres en JavaScript. El espacio de nombres es una parte muy importante de un programa. Es el conjunto de nombres que nosotros utilizamos para referenciar las variables, las funciones, las propiedades de una clase, y siempre que tenemos que mantenerlo lo más pequeño posible y lo mejor ordenado y estructurado. En JavaScript existen dos espacios de nombres. El espacio de nombres global, que es el que aparece en el entorno global de ejecución, en las instrucciones del nivel exterior, que en Node.js es el entorno donde tenemos accesible el objeto global, que también se referencia por this, y en el navegador es el objeto window, que también se referencia por this. Y luego tenemos los espacios de nombres locales, que son los que aparecen dentro de las funciones y de las definiciones de nuevas clases y objetos, donde el espacio de nombres exterior es visible, pero donde creamos un espacio de nombres local que no es visible en el exterior. JavaScript se diseñó para animar páginas web y como se consideraba un lenguaje de segunda solo para hacer pequeños programas asociados a las páginas web, no se incluyeron en él módulos ni mecanismos sofisticados de aislar espacios de nombres y todas las variables son globales. Eso se considera una de las peores partes de JavaScript, pero afortunadamente tiene otros elementos que están muy bien diseñados y que nos ayudan a resolver, incluso nos permiten resolver este problema de no tener módulos de una forma muy elegante y eficaz, como vamos a ver en este tema. ¿Qué es lo que sustituye a los módulos en JavaScript? Pues muy bien, lo sustituyen los objetos. En JavaScript uno lo que tiene que hacer es utilizar las variables globales como variables que contienen módulos y donde cada módulo es un objeto. Y ese módulo, digamos, lo que contiene van a ser propiedades, que son variables, y métodos, que son las funciones asignadas a las propiedades. Por eso, cada módulo puede tener los nombres de variables, que son propiedades, y los nombres y las funciones que nosotros queramos, porque nosotros a un objeto le podemos asignar tantas propiedades y funciones como queramos. Por eso, si tuviéramos un módulo de gestión de blogs, para referirnos al título de un blog, utilizaríamos blog.título, y para referirnos al texto, blog.texto. Digamos, hemos creado un nombre muy legible y muy bien estructurado. Y si tuviésemos un módulo de gestión de libros, pues para referirnos al título del libro tendríamos libro.título, que está desambiguado de blog.título, y libro.texto, que está perfectamente diferenciado y desambiguado de blog.texto. Lo mismo con película.título, película.director, porque cada variable global, donde metemos el objeto que tiene, digamos, la semántica del módulo, pues es una variable global. Y por lo tanto hemos transformado las variables globales en módulos que contienen objetos que contienen la semántica del módulo. A esto hay que añadir que las funciones nos permiten crear unos espacios de nombres locales que son muy interesantes y que se utilizan profusamente en JavaScript, a través de un mecanismo que es el de los cierres o closures. Una función, como esta función exterior de aquí, permite tener definiciones locales dentro, tanto de variables como de funciones. Y esas definiciones solo son visibles en el interior. El entorno exterior se hace visible aquí dentro también. Pero si nosotros definimos alguna función interior, como ya hemos visto en otros temas que tienen el mismo nombre que las exteriores, pues esa tapa a las exteriores. En cambio, las funciones locales no son visibles en el entorno exterior, por lo tanto con esto estamos definiendo un espacio de nombres local. Nosotros hacemos visible este espacio de nombres local, podemos hacerlo visible a través del parámetro de retorno. Un parámetro de retorno puede ser un objeto muy complejo que tenga propiedades y métodos. A través de las propiedades que hacemos visibles en este objeto de retorno, digamos, podemos hacer visibles variables internas y a través de los métodos podemos hacer visibles funciones locales. Entonces, con ese objeto tenemos la capacidad de definir una interfaz que con toda precisión nos permite decir qué queremos hacer visible de la parte interior y qué no queremos hacer visible. Por eso, pues gracias a estos cierres o closures
podemos tener módulos, que como veremos se van a utilizar bastante excesivamente en programas que tienen cierto tamaño en JavaScript. Para entender bien cómo funcionan estos módulos hay que entender que las variables locales de un cierre siguen existiendo si existen referencias a ellas, aunque la función del cierre haya finalizado su ejecución. Por eso, digamos, un cierre permite crear un objeto que es independiente de los demás que se crean con él en cada invocación diferente. Esto es lo que se denomina una factoría de objetos en patrones de programación. Una función que cada vez que la invocamos nos devuelve un objeto que va a ser independiente de los que se creen cuando la invoquemos en invocaciones subsiguientes. Cada objeto tiene sus propias variables y funciones y su propia interfaz de acceso y por lo tanto se puede utilizar exactamente igual que los objetos que tienen sus variables, que son las propiedades del objeto, y sus métodos, que son los métodos del objeto. Estos objetos son simplemente los parámetros de retorno que devuelve la invocación de esta función, que son objetos que tienen toda la función, digamos, de lo que se haya definido aquí. Vamos a ver como ejemplo, digamos, el contador que hemos definido en el tema anterior, que ahora lo vamos a crear como un cierre que construye una de estas factorías de objeto. Lo que era el constructor ha pasado a ser una función. Es una función que tiene una variable interior. La función es esta de aquí, se llama contador, ahora con minúscula porque no es una clase, es un cierre. Tiene una variable interna local, que es la variable contador. Como esta variable no la vamos a hacer visibles en el exterior, utilizamos aquí este subrayado, que es la forma de indicar que esto es una variable interna, que no vamos a hacer visible en el exterior. Esto es un convenio que se utiliza mucho cuando uno utiliza los cierres como mecanismo de modularización. Después tenemos dos funciones internas, contador e incrementar, que son exactamente igual que las anteriores. Devuelven el valor, la primera devuelve el valor de la variable contador, de la variable interna contador, la segunda incrementa la variable contador y devuelve su valor después de incrementar, son las funciones contador e inc, exactamente los mismos nombres, y devolvemos como objeto de retorno, digamos, estos dos métodos. El método contador, que simplemente le pasamos el objeto función contador, es decir, el código asociado a dicha función, y inc, al que le pasamos también el código de dicha función. Con lo cual, lo que devolvemos es un objeto con dos métodos, que cuando se invoquen accederán a esta variable de aquí arriba, a la variable interna, porque esta variable seguirá existiendo una vez que se haya invocado la función después de que finalice su ejecución. Entonces nosotros aquí creamos el primer contador invocando ahora la factoría de objetos contador, es decir, invocando el cierre y pasándole el parámetro 0. Creamos el contador con el valor 0, que tiene exactamente la misma semántica, el mismo modo de funcionamiento que el objeto contador que creamos en el tema anterior. Por eso contador 1, digamos, cuando inspeccionamos su contenido nos da 0 y cuando lo incrementamos nos da 1. Si creamos un contador, el contador 2 que inicializamos a 7, pues cuando inspeccionemos su contenido nos dará el valor 7 y luego se incrementará a 8. Como vemos, esto es totalmente equivalente, es muy parecido. Las funciones y las variables internas son exactamente, tienen la misma funcionalidad, aunque digamos en el primer caso, en los objetos, en las clases era un método, perdón, era una propiedad del objeto, aquí es una variable interna del cierre o closure, y aquí las funciones pues son funciones internas que hacemos visibles en el exterior. ¿Por qué son mejores los cierres que las clases? Porque en los cierres podemos tener funciones internas que no son visibles en el interior, mientras que en las clases todo es visible. Todo lo que pongamos en el prototipo es visible y accesible desde sus objetos, desde los objetos que heredan dicho prototipo. Por eso los cierres son más potentes, porque sí que introducen un mecanismo de modularización. Aquí tenemos una segunda variante de definición de este cierre, que esta sí que es casi sintácticamente idéntica a la clase que definimos anteriormente.
Básicamente tenemos pues, la factoría de objetos, la factoría contador, la función que define el cierre o la closure, a la que le pasamos un parámetro de inicialización, que es init, que inicializa la función, la variable contador con ese valor, y luego un objeto de retorno que tiene un funcional, tiene dos funcionales. La función, el método contador, simplemente devuelve el valor de la variable interna, y el incrementar, que devuelve el valor de la variable interna después de incrementarlo. Si recordamos, pues aquí esta variable pues es la asignación a la propiedad que se hacía en la creación del objeto. Y este objeto que asignamos aquí es exactamente lo mismo que asignábamos al prototipo de la clase que estábamos definiendo. Aquí es el objeto de retorno. Como se ve, el interfaz, aquí la ventaja que tenemos es que aquí ponemos solo la interfaz, y si hay otros métodos internos que no queremos hacer visibles en el exterior, pues los podemos definir como métodos internos que nadie podrá tocar del exterior, porque nada de lo que se define internamente es visible fuera de este cierre. Este código es más conciso, hay mucha gente que lo utiliza, aunque es un poco menos legible y claro que el anterior, y se puede utilizar también. Aquí vemos que el funcionamiento de este programa es exactamente igual al del cierre anterior y al de la clase, porque básicamente, salvo el new que utilizamos para crear los objetos, todo lo demás es exactamente igual. Muy bien, y con esto acabamos esta breve introducción a los espacios de nombres de JavaScript. Muchas gracias.